Buenos días, amigos de Café de Economía. Buenos días en España y buenas madrugadas en Miami. Hoy, como podrán observar, pues hemos alterado un poco el día de emisión de Café de Economía porque hoy es el día de reflexión de cara a las elecciones catalanas y como ustedes han podido comprobar, pues ayer emitimos un programa especial dedicado a las elecciones catalanas con una magnífica tertulia y hemos trasladado hoy a este día de reflexión para hablar de temas importantes, como siempre en Café de Economía, pero vamos a reflexionar sobre algo tan preocupante, necesario, esperanzador por un lado, pero a la vez inquietante como pueden ser los fondos europeos y todo lo que ello supone. Para comentar estos temas, pues como siempre tenemos a Alicia González, nuestra diputada y portavoz de Asuntos Sociales, también a Miguel Ángel Paniagua, muy sabio y muy entendido en estos temas de fondos y además portavoz adjunto de la Comisión de Economía del Congreso y también del Tribunal de Cuentas y, como no, al especialista en cómo se diseñan unos presupuestos, al especialista de cómo se tienen que manejar las cuentas del Estado, porque entre otras cosas, eso que muchos conocemos como el Tesoro Público, pues él tuvo mucho que ver años atrás. Estoy hablando de José Vicente Mari. Buenos días a todos. Buenos días, Eugenio. Hola. Buenos días. José Vicente, Alicia. Como estamos en épocas de preocupación, en épocas de que ya se está a punto de cumplir el primer aniversario de la pandemia, todos estamos mirando con cierta esperanza, inquietud, pero a la vez con preocupación en cuanto a esos fondos europeos que parece que van a ser el maná para solucionar parte de nuestros problemas económicos derivados del bicho, como solemos llamarle popularmente. Entonces, Miguel Ángel, tú que conoces bien el tema de la distribución de fondos, de cuál va a ser la cuantía de ellos, qué es lo que va a tener que pagar España como país contribuyente dentro de la Unión Europea, explícanos cómo se van a dividir un poco esos 140.000 millones de euros que nos va a dar Bruselas de cara a paliar toda esta desgracia de la pandemia. ¿A qué tipo de interés? Cuéntanos un poco todo vamos a decir, el cuadro económico de los fondos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el otro día los aprobó el mecanismo de recuperación y resiliencia, lo aprobó el otro día el Parlamento Europeo. Hoy ha sido convalidado por los 27 estados y este viernes lo aprobará la Comisión y el sábado será publicado. Perdón, el día 18 será publicado en el Boletín Oficial de la Unión y entonces entrará en vigor. Es decir, en la semana que viene ya tendremos disponibles estos fondos. Bueno, me haces una pregunta sobre en qué se van a utilizar. Sobre eso yo creo que podemos hablar luego porque tenemos muchas dudas sobre la utilización de los fondos por parte del gobierno español, teniendo en cuenta el Real Decreto que se aprobó el otro día en el Congreso de los Diputados, con el apoyo inquietante de Vox, que con su abstención hizo posible que salieran adelante. Y con dudas sobre un supuesto informe del Consejo de Estado, ¿no? Sí, con muchas dudas pero bueno, como eso hablaremos más adelante. La parte que nos toca a España son unos 140.000 millones, más o menos la mitad en formato préstamo y la otra mitad en formato ayudas directas. Entonces, bueno, hay una serie de temas. Y luego hay un hecho importante que la gente tiene que saber, creo yo. O sea, vamos a ver, si tenemos 140.000 millones que nos dan de la cuantía total que ronda los 750.000 millones, hay que decirle a los españoles de que España no se va a librar de contribuir a esa cuantía general de los 750.000 millones. Sí, porque de ahí habrá que pagar aproximadamente un 20, o sea, habrá que pagar una cuantía al 0,15% de interés unos, otros irán a fondo perdido, pero como país contribuyente tendremos que pagar de esa cuantía que nos dejan libres sin pagar intereses
aproximadamente unos 30.000 millones de euros, ¿no? Está entre el 10 y el 15%, depende de las anualidades, y esa es la aportación que debe hacer el Estado español a los fondos y, por tanto, parte de esos fondos, lógicamente, son aportados por nosotros. O sea que eso podríamos disminuirlo del montante total, de los 672.000 millones que son los que entran dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, porque la otra parte, hasta los 750.000, van en otros fondos que luego, si queréis, los comentamos. José Vicente, hablando de fondos, parece ser que de disposición de esos fondos por valor de 27.000 millones de euros que han ido con cargo a deuda pública para poder manejarse con algo, porque da la sensación de que las arcas del Tesoro pues están con telarañas, ¿no? Bueno, efectivamente, Eugenio. Yo lo primero, ahora has apuntado tú a las arcas del Tesoro con telarañas, y lo primero que quería decir cuando me has presentado, haciendo referencia a mi experiencia en el Tesoro, quiero decir que la vez que yo estuve no había tesoro, había un gran agujero. O sea, pedisteis un crédito para pagar las nóminas del Estado, con eso ya está dicho todo, ¿no? Efectivamente, o sea, había un gran agujero. Por lo tanto, especialista en reducir un poquitín el agujero, si se quiere, ¿no? Pero claro, en aquel momento, lo digo porque el Partido Socialista, hoy en el poder, y sus ayudantes de Podemos hacen una reflexión en el sentido de que no, estamos saliendo de forma diferente a la anterior crisis. Y yo digo, no, ustedes están saliendo igual que hicieron entre 2008 y 2011, que gobernaban. Están haciendo exactamente lo mismo. En aquel momento, ante una crisis de endeudamiento, respondieron con políticas de demanda, de gasto público descontrolado. Y en este momento, es verdad que hay un cierto consenso de que hay que hacer en el corto plazo políticas de demanda, de gasto público, eso sí que hay un cierto consenso. El problema es, primero, descontrolarlo, y tenemos todos los números con Sánchez, Montero y el señor Iglesias para descontrolarse, y, en segundo lugar, no hacer al mismo tiempo las reformas que corrijan los desequilibrios de nuestra economía. Los fondos europeos acordados por Europa hay que pagarlos. Ahora lo explicabais, hay que pagarlos. Es endeudamiento. José Vicente, si no me equivoco, eran 63.000 millones de euros al 0,15% de interés a pagar de aquí al 2023, ¿o estoy equivocado en las cifras? Sí, esa es la parte de endeudamiento puro, pero es que la Unión Europea se endeuda en 750.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros como europeos nos endeudamos en el global. Otra cosa es que te digan, bueno, ya a usted le enviaremos 63.000 millones en préstamos y otros 70.000 o 65.000 millones en transferencias, pero da igual, porque las transferencias las voy a devolver a través de mi participación en el préstamo europeo de 750.000 millones. Por tanto, es exactamente lo mismo. ¿Con un con qué? Y es que este dinero no viene a corregir exactamente los desequilibrios y el descontrol de las cuentas públicas de nuestro país, sino que viene a intentar transformar un poquito nuestra actividad económica para hacerla más fuerte. Pero si tienes unos desequilibrios, los fondos no van a corregir eso. Los fondos van a fortalecer una actividad económica de cara hacia adelante. Los desequilibrios que tengas los tienes que corregir a través de reformas, que es lo que propone el Partido Popular y hemos venido proponiendo. Hablando de reformas, desequilibrios y demás, Alicia, cuando estabas casi pisando el pie en tu casa después de llegar de Cataluña, que por cierto se te ve guapísima por estar por esos lares de nuestra España, resulta que me comentabas que uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que hay presupuestos absolutamente alucinantes. Tú llevas tema de asuntos sociales y me decías que un señor que es vicepresidente segundo del gobierno, que dice que España no es un país con calidad democrática y que hace otro tipo de lindezas que en vez de ayudar parece que perjudica, resulta que va a manejar 900 millones de euros en temas de asuntos sociales. Pero de lo poco que sabemos de lo que hace es que ha montado, o sea, que por lo menos su esposa tiene una
una funcionaria con grado 30 cobrando casi 60.000 euros al año. Pero no sabemos nada de asuntos sociales. Desde ese aspecto, ¿qué me puedes decir? ¿Estos fondos pueden servir para ayudas sociales, para mejorar la calidad de residencias, de aspectos sociales que necesita España? Bueno, de entrada, el ministerio de Pablo Iglesias, que dirige Pablo Iglesias, o que es su cartera, porque dirige poco y trabaja menos, pues tiene un presupuesto para este año 2021 de 900 millones de euros de fondos europeos. Son 3.600 millones de euros en total en este año y los próximos años, en manos del señor Iglesias, el señor pirómano, diría yo, del gobierno, que lo que busca siempre es el frentismo y además desde el rencor, diría yo. Por tanto, lo deseable sería que estos 900 millones de euros de los fondos europeos presupuestados para el año 2021 no los tuviera que gestionar este vicepresidente, por llamarle algo, el todavía vicepresidente, porque realmente si es peligroso, si son peligrosos los fondos europeos en manos del gobierno Sánchez Iglesias, aún más peligrosos son estos fondos en manos de un vicepresidente como es Pablo Iglesias, entre otras cosas porque debería de dimitir por lo acontecido en las últimas fechas y por que ha puesto en evidencia y ha desprestigiado España, esa España que tampoco le gusta nombrar y que sin duda, pues yo creo que no debería ni siquiera de poder gestionarlos. Pero como no dimitirá y seguirá, porque el presidente Sánchez le seguirá teniendo a buen recaudo y el señor Iglesias no dimitirá, aunque le gustaría, aunque debería por coherencia no estar en el gobierno y seguir defendiendo sus ideologías y sus cosas, pues tendrá que gestionar estos fondos que los ha vendido como los fondos para mejorar el modelo de atención residencial o las políticas de cuidados de personas mayores. Creo que no lo va a hacer. Creo que no va a ser capaz ni de gestionarlos ni de poner en marcha esas políticas. En España hay una... que no trabaja, vamos. En España hay una es importante... verdad, está en otras cosas, o sea, no está en eso. No está en ese ministerio, no está. Y la verdad que es grave porque durante la pandemia él habló de que se iban a destinar 300 millones de euros a las residencias de ancianos y si te he visto no me acuerdo y nadie sabe nada qué ha pasado con ese dinero y otras cosas. Pero sí. Centrándonos en estos fondos europeos, se genera una importante polémica por lo siguiente. Es indudable que la Unión Europea, para que nos pueda dar dinero a los españoles o al gobierno español para poder desarrollar estos fondos, es necesario presentar una serie de planes. Por otro lado, el gobierno presume de que él va a hacer una especie de cogobernanza atendiendo a las comunidades autónomas y les pide que presenten una serie de planes. Pero lo cierto es que estamos a escasamente un mes, porque hay que recordar que todo este dinero va a venir al final del primer trimestre y aquí nadie sabe qué planes se van a presentar, ni nadie sabe cuál es la cuantía de distribución de esos fondos en las comunidades autónomas y por si fuera poco, parece que el Consejo de Estado pues ha debido de emitir por ahí algún informe contrario a los planes de reparto y de distribución de esos fondos por parte del Gobierno y nadie sabemos qué ha pasado con ese informe del Consejo de Estado porque no se conoce ni se quiere dar a conocer a la sociedad, ¿no? Aunque hay que reconocer que en sí mismo el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no es un órgano cuyo dictamen sea potestativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero están incurriendo en lo que llevan haciendo durante toda la pandemia, que es en la falta absoluta de transparencia. Es que no está publicado el informe del Consejo, se ha ocultado y todavía no sabemos exactamente de qué va. Yo tengo claro de qué va a ir, porque el Real Decreto con el que se aprobó el mecanismo para el Fondo de Recuperación y Resiliencia lo que hace es que se lleva por delante una parte significativa de los mecanismos de seguridad de la gestión de los fondos públicos en España. Se ha cambiado la ley de contratos públicos, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Todo para manejar y decidir desde el Consejo de Ministros y desde el Gabinete de Presidencia del Gobierno el destino de esos fondos y la aprobación o no de los proyectos que se presenten. No se ha contado con las comunidades autónomas. Tú comentabas de cogobernanza. En este caso no hay ninguna cogobernanza. Las comunidades autónomas presentarán proyectos que
que les hayan enviado las empresas o lo que sea de sus respectivas comunidades, pero la aprobación total va a depender del Consejo de Ministros y de un grupo de trabajo en el que está dirigido por el presidente del gobierno y por el señor Redondo. Entonces, hay muchísimas dudas porque tenemos la experiencia de la falta de transparencia durante todos estos meses de la pandemia, del aprovechamiento político del estado de alarma que ha hecho este gobierno, de las mentiras, de los errores continuos, y un fondo, por ejemplo, que ya tenemos, un fondo que se aprobó en julio, el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que se dotó con 10.000 millones y que maneja la SEPI, ¿no? La Sociedad Empresarial de Participaciones Industriales, que depende del el antiguo Instituto Nacional de Industria, sí. Ese fondo solo se ha aprobado una operación desde julio, que es Air Europa. Se aprobó en noviembre, el 3 de noviembre. Tenían 3 meses para informar de las condiciones de esa aprobación. Ha vencido el 3 de febrero y todavía no sabemos nada del contenido. No se ha aprobado ninguna otra operación más desde entonces, desde julio del año pasado, con la urgencia y la urgencia que hay en estos momentos con muchísimas empresas estratégicas españolas. Y no se ha hecho absolutamente nada, más que aprobar una operación de Europa, que es una compañía que ya había llegado a un acuerdo de venta en noviembre del año 2019, o sea que se supone que va a ser vendida. Con lo cual, todo lo que se maneje a través de este gobierno y más sobre todo lo que esté directamente desde presidencia del gobierno, pues la verdad es que nos surgen muchísimas dudas y es el Real Decreto que se aprobó el otro día, lo que deja en sus manos es todo el poder y todas las decisiones sobre todos estos fondos. Hablando de la gobernanza y en relación a lo que decías, Miguel Ángel, aquí ¿qué habría que hacer? ¿Crear una comisión interterritorial, como se ha hecho con el tema de la pandemia, en la que cada comunidad autónoma presente una serie de proyectos, o en sí mismo que el tema estuviera centralizado por parte del gobierno con expertos o lo que sea? Porque resulta que el ciudadano a veces oímos cosas que son absolutamente como para echarse las manos a la cabeza. Un presidente de una comunidad autónoma que a ti te sonará mucho, que tú sueles pasar algún verano en ella, decía que en una localidad que se denomina Comillas tenía previsto crear un helipuerto para que a través de drones ir a ver el pantano del Ebro. Y esa cuantía y ese proyecto de que decía que iba a presentarlo para que de una u otra manera se pudiera conseguir trabajo concretamente en Cantabria, resulta que lo valoraba en 300 millones de euros. Yo no entiendo cómo se pueden decir esas cosas. Entonces, por eso digo, tienen que ser con gobernanza, tiene que haber una comisión de expertos, como en otros países que hay premios Nobel, que hay destacados empresarios al cargo de comisiones. En España, ¿qué estamos haciendo? Algo parecido a lo que se hizo en la época de Zapatero, con aquellos planes que primero hacíamos aceras, rompíamos luego esas aceras para volver a hacerlas, o rotondas y rotondas y rotondas en los ayuntamientos. Bueno, lo más triste de... No, perdón. Sí, bueno, sí, decía José. Que lo más triste de todo es la percepción generalizada de que con este rumbo perdemos esta oportunidad, ¿no? Y la propuesta de Pablo Casado del Partido Popular es una agencia independiente de selección de proyectos. Y esto es lo coherente y esto es lo razonable, ¿no? Pero ya digo, la percepción generalizada de que vamos a perder esta oportunidad. Primero por el planteamiento de la propia coalición, de plantearse estos fondos como simplemente un reparto de un botín. Era lo único que les interesó al principio, a ver quién se queda no sé qué, que esto para mi ministerio, que lo otro para otro ministerio. Lo de la cogobernanza en esta materia, pero en todas las materias, es una filfa en boca de Pedro Sánchez. O sea, que no es verdad. Ni era verdad la nueva normalidad, ni era verdad la cogobernanza, ni es verdad la cogobernanza. Este se inventa términos, pero no los dota de contenido. O sea, es puramente lo contrario, ¿no? Eso de la cogobernanza no tiene ningún sentido. Y luego explicaba Miguel Ángel, ¿no? O sea, no es necesario
informe del Consejo de Estado para el decreto que agiliza un poco, intenta agilizar un poco la tramitación administrativa, pero el Gobierno solicitó el informe. Por lo tanto, si ha solicitado el informe tiene que hacerlo público. Lo que no puede ser es que cuando no le gusta, esconderlo, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que hemos pedido a la Secretaría General del Consejo de Estado pues que nos remita ese informe, ¿no? Pero ya digo, una gran oportunidad perdida. En los presupuestos de 2021, decías antes, Eugenio, es verdad, hay 27.000 millones contra deuda, porque como aún no estaban aprobados estrictamente, pues no se podía poner por transferencias internas de la Unión, contra deuda. Y además se dice, oiga, estos 2,7 millones, estos 27.000 millones, suponer un incremento de crecimiento del 2,7%. Porque el crecimiento inercial de la previsión del presupuesto, el crecimiento inercial de la economía es del 7,1 y más 2,7 puntos, pues al final preveía un crecimiento del 9,8. Nadie cree que vayamos a tener un crecimiento del 9,8 en 2021. Ningún organismo nacional e internacional. Todos lo sitúan entre el 4 y como mucho el 7, ¿no? Incluso la ministra Calviño ya se ha olvidado de esos 2,8 puntos de crecimiento adicional y ya solo se refiere al crecimiento del 7, ¿no? Porque esos fondos, esos 27.000 millones, como mucho podrá empezar a ejecutar algo en el último trimestre del año. Por tanto, yo creo que lo peor de todo es la sensación de tristeza de que vamos a perder una oportunidad por no saber lo que se lleva entre manos el Gobierno, no querer hacer caso a la oposición. Oiga, nombre una agencia independiente. Seleccionamos los proyectos teniendo en cuenta diversos criterios territoriales, pero primero de retorno de esos proyectos a nuestra actividad económica. Es que ese es el primer criterio que hay que mandar. Yo recuerdo el gran debate que hubo en su momento, en el 92, de dónde iba el AVE, ¿no? ¿De dónde tenía que ir el AVE? Si tenía que ir a Sevilla o tenía que ir a la... Teníamos Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla y había discusión sobre el destino del AVE, ¿cierto? Esa era la cuestión, porque siempre la cuestión es cuando el Estado o una administración pública hace inversión pública, el peligro de que pues muchas veces la inversión pública vaya guiada por criterios estrictamente políticos y no de reversión y no de aplicación de crecimiento y no de redistribución de renta, que también tendría que hacer el Estado a nivel territorial a través de la inversión pública, ¿no? Y este es el gran tren que en mi opinión, si no cambian mucho las cosas, vamos a perder. Si analizamos un poco la situación económica de España derivada de la pandemia, tenemos que el turismo, que es el 13,7% del Producto Interior Bruto español, está prácticamente en quiebra. Y tú, José Vicente, lo conoces bien porque eres de una isla tan maravillosa como Ibiza y allí tela lo que está pasando. Luego tenemos un sector como puede ser el sector agroalimentario, que tiene dificultades añadidas por el hecho de que se está aplicando además el Brexit desde principios de año. Pero tenemos sectores estratégicos, porque no se puede llamar de otra manera teniendo en cuenta cómo es España, como es el tema de la hostelería, que está prácticamente en quiebra. Existe una España vaciada y vosotros dos, Miguel Ángel y Alicia, sois de Castilla y León y esa región es un claro exponente de la España vaciada y de la necesidad de digitalización de sus zonas rurales para que vuelva otra vez la gente pues a impulsar industrias, impulsar la ganadería, impulsar otros sectores, ¿no? ¿Cómo veis que se pueden utilizar esos fondos o cómo se deberían de utilizar esos fondos de cara a un impulso económico, a un impulso, vamos a decir, que no solo paralice los daños de la pandemia, sino que sea un resurgimiento económico de España ante la grave situación que estamos? Cualquiera de vosotros. Sí, yo creo que Sánchez cree que estos fondos europeos van a tener un efecto milagroso. Y yo creo que no es así, porque, a ver, se fían o se centran en dos aspectos fundamentales, que es la transición ecológica o el cambio climático y, por otro lado, la digitalización.
Pero claro, yo creo que se olvida de dónde estamos, porque como vive en una realidad paralela y no en la realidad que están viviendo los españoles, pues se olvida realmente que esta crisis ha situado a las empresas en una situación de extrema fragilidad, donde ni existe, no tienen solvencia en muchos casos, no tienen liquidez y, en definitiva, están en una situación muy complicada. Y son los sectores que tú has mencionado, Eugenio, o sea, la hostelería, el ocio, el turismo, en definitiva, pues el sector servicios de España se está viendo muy, muy dañado. Y claro, yo me pregunto, ¿estos fondos qué tendrían, dónde tendrían que ir en primer lugar? Yo creo que tendrían que ir al tejido productivo que está siendo más dañado por la pandemia, es decir, a restablecer la situación en la que se encontraban. Es decir, volver a la situación de partida, dónde estábamos o dónde estaban esas empresas, al menos las viables. No me estoy refiriendo a las empresas que están zombies o que están en una situación complicada, pero yo creo que tienen que focalizar fondos a esas empresas que realmente son viables y que lo que les hace falta es una inyección de liquidez, de solvencia, porque claro, la pandemia se va prolongando y la tercera oleada y las restricciones nuevas les está poniendo en una situación todavía más contra las cuerdas. Y las medidas que se tomaron entonces ya no están salvando a las empresas en la situación en la que están, porque las nuevas restricciones les están situando en una posición mucho más complicada. Por eso yo creo que realmente lo que se tendrían que tomar son medidas para apoyar o ayudas directas a las empresas, a los autónomos, porque otros países lo están haciendo, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Portugal, lo está haciendo Francia y nosotros no lo estamos haciendo. Lo están haciendo. De hecho, os acordaréis, perdón Alicia, os acordaréis que en nuestra primera tertulia que estuvo Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, nos contó que prácticamente el trabajador autónomo, que es una de las columnas vertebrales de la economía española, estaba abandonada, ¿no? Claro, yo el otro día escuchaba al presidente de los hoteleros de Castilla y León y decía, bueno, es que si nosotros facturamos al año millones de euros, una ayuda de 4.000 euros no nos sirve de gran ayuda, pero probablemente a un autónomo una ayuda de 4.000 euros quizá le sirva pues para al menos cubrir los costes fijos que está teniendo por estar el negocio cerrado o por tener menos actividad, ¿no? Y yo creo que ahí se está fallando. Es decir, podemos hablar, queda muy bien en las presentaciones, hablar, y está marcado por la Unión Europea, lo del cambio climático y la digitalización, está muy bien que se hable pero lo que hay que hacer también es resolver los problemas que había antes de la pandemia, los que se han generado como consecuencia de la pandemia y entonces ya abordar, porque no pueden poner tabla rasa y empezar a hablar de digitalización. Está muy bien la digitalización, pero si no hay empresas que digitalizar, está mal vamos, ¿no? Es que ese esfuerzo al que apunta Alicia no lo estamos haciendo. O sea, esta concepción de que, oiga, no, aquí se vende simplemente, esto nos va a arreglar todo este lío. Y no es verdad. En parte porque primero usted tiene que arreglar el embate de una gravísima crisis económica. Ya tendría que haberlo arreglado igualmente, porque veníamos en desaceleración, después de 2 años y medio de gobierno de Sánchez veníamos en desaceleración, pero claro, la prolongación de la pandemia, ¿no? Y las políticas equivocadas, pues lo que producen y están empezando a producir es daño estructural en la economía. Si desaparecen 95.000 empresas, hay daño estructural en la economía, hay daño estructural en el empleo. Es verdad que es uno de los problemas que siempre hablamos, ¿no? Uno de los grandes desequilibrios de nuestra actividad económica es el tamaño de nuestras empresas. Son muy, muy, muy pequeñitas y, claro, viene y a la primera de cambio, pues tumba y tenemos una gran mortandad de empresas, que eso además repercute en el empleo, ¿no? Miguel Ángel conoce bastante más esto que yo, pero yo también tengo la impresión, y ahora lo apuntaba Alicia, de que el dinero está programado para ir a una serie de finalidades y son finalidades en las que tradicionalmente nosotros no es que seamos unos hachas, ¿eh? Nosotros si nos dicen, oiga, ¿le doy dinero para hacer rotondas? Vale, perfecto. Pero si nos dicen, a lo mejor en cambio climático un poquitín más, en materia de depuración, en materia, bien, vale, pero transformación digital,
ahí tenemos un problema. Yo creo que vamos a tener un problema de tener ideas con las que alcanzar o formular proyectos que realmente hagan esa transformación digital de nuestra economía, ¿no? Porque al tener empresas tan pequeñas, claro, una empresa no se puede permitir, una empresa pequeñita no se puede permitir hacer un análisis de procesos y detectar procesos de I+D+I dentro de su empresa para poderlos, para poder mejorar, para poder implementar, ¿no? Como mucho, pues algo de software, pero es que la transformación digital es muchísimo más. Miguel Ángel, hablando de todo esto, uno de los aspectos importantes para afrontar la situación que tenemos es el hecho de cómo está la deuda pública española. Si no me equivoco, ahora andará aproximadamente alrededor del 112%, pero la situación para afrontar esta crisis y por muchos fondos que nos vengan desde Europa es complicada porque no hay sector en España que no esté afectado por la pandemia, que esté casi en quiebra técnica. Y luego concurre otra cosa. Teniendo en cuenta precisamente el nivel de esa deuda pública española, podemos llegar a una situación de tener que solicitar los fondos MEDEL. Es decir, aquello que durante la época de Rajoy, que hablábamos con preocupación del famoso rescate y de ese subidón de la prima de riesgo. No hablo desde el punto de vista de la prima de riesgo, pero sí desde los fondos MEDEL, de ese rescate. ¿Nos veremos obligados a pedirlos si las cosas no cambian por parte del gobierno? Bueno, el volumen de deuda va a ser descomunal, porque la previsión ya es cerrar aproximadamente este año entre el 120 y el 125% de deuda sobre PIB. Los datos, las previsiones del gobierno no se van a cumplir ninguna de las que ha hecho de las previsiones macro para los presupuestos, con lo cual estos importes crecerán bastante sobre lo previsto. Aquí hay un problema de previsión desde que empezó la pandemia. Las medidas de liquidez se hicieron al principio porque se suponía que esto iba a ser corto, que iban a ser unos meses o incluso unas semanas. Al principio se hablaba de unas semanas, pero nosotros ya desde el verano, desde el principio de verano, que se empezó a ver que esto no tenía solución a corto plazo y que hasta que no se desarrollaran las vacunas no íbamos a poder controlar la enfermedad, el virus, y que al final la actividad económica se iba a ver dañada durante muchos meses, ya propusimos las ayudas directas, lo comentaba Alicia. Es que no hay otra forma. O sea, es que hay empresas, ayer estaba hablando con las agencias de viajes de aquí, de la provincia de Palencia, y es que el descenso de ventas es del 95%. ¿Cómo haces cuando la mayoría de los costes son fijos y les tienes que mantener? Tienes una parte de los salarios a través de los ERTE, pero parte de las cotizaciones las tienes que seguir pagando, los alquileres, los seguros, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede mantenerse una empresa? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse? Pues lo que tenga de fondos propios y su solvencia, que además, como bien ha explicado José Vicente, nosotros tenemos realmente un problema de tamaño empresarial que tenemos que solucionar. Entonces, una vez que se empezó a ver que esto iba a tardar y sabiendo que va a haber unos fondos que van a llegar de Europa, que van a poder apoyar la recuperación y la economía, lo que habría que haber empezado es a preparar dónde van a destinarse estos fondos. Es que no se ha hecho nada. Desde verano no se ha hecho absolutamente nada. No hay nada preparado, no hay nada organizado, no hay nada. O sea, van a aprobar aquellos proyectos que lleguen. O sea, los que las empresas sean capaces de presentar. Y si no son capaces de presentar proyectos suficientes para cubrir el importe, lo perderemos. Es que esa es la realidad de este gobierno, es la dejadez continua de todos los proyectos. Aquí se tiene que haber trabajado sobre todo porque el destino, como bien comentabais, es que es muy específico. No puedes dedicarlo a hablar de rotondas, no se puede dedicar a hacer rotondas, salvo que sean unas rotondas a lo mejor a 300 metros de altura, no sé, una cosa espacial, una cosa espacial. Lo de los drones de Revilla, ¿no? Exacto. No, pero es que además tradicionalmente no somos unos grandes gestores de fondos europeos, ¿no? Porque nos hemos dejado prácticamente en el último septenio la mitad, alguna excepción honrosa en alguna comunidad autónoma nuestra que sí que ha gestionado
bastante mejor los fondos, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, Baleares, cuando nosotros llegamos al gobierno, ya es que no hubiera tesoro, había un gran agujero y encima la Unión Europea reclamándonos 40 millones de justificación de fondos europeos, ¿no? Y en aquel momento es que, oiga, me piden que justifique fondos en proyectos educativos y cogías las nóminas de los docentes y lo enviabas como justificación. ¿Eso qué sentido tiene? Es que no tiene ningún sentido, no aprovecha para nada, ¿no? Entonces, es un reto formidable y convendría tener un gobierno serio centrado en el reto formidable, no centrado en tonterías como las de este joven, ¿no? De la coleta. Alicia, hoy casualmente os voy a contar como anécdota, no os ríais mucho porque yo me he reído mucho con la jefa, con Patricia Poleo, me decía, oye Eugenio, ¿ya te has vacunado y demás? Porque las cosas ya tendrán que empezar a funcionar en España. Yo la verdad que me partía de risa cuando me preguntaba esto, porque en España todavía no se han vacunado a los sanitarios como para vacunarme yo, ¿no? Pero Alicia, yo te preguntaría, una de las cosas importantes que va a dar lugar esta crisis económica dentro de muy poco tiempo, y estoy hablando a la vuelta del verano, va a ser, si es que el estado de alarma de una u otra manera se termina, es el tema de los ERTES y de los ERES. ¿Cómo estamos con respecto a eso? Y esas informalidades que se están produciendo tanto en los ERTES como en la gran cuantía de ERES que podemos tener lugar a partir del verano, ¿no pueden dar lugar incluso a un problema social de alta magnitud en España? Bueno, yo la verdad que hoy, y según comentas, leía la nota de prensa que mandaba la Comisión Europea sobre las previsiones económicas de invierno en 2011, en 2021, y decían que era un invierno complicado y que veían la luz al final del túnel. Tú has mencionado lo de las vacunas, un poquito con sorna, pero a ti no te van a vacunar, según y a ti mis cálculos, tampoco, y a los hasta cuatro que estamos aquí, a ninguno. A ninguno. Porque, como bien dices, el ritmo es muy lento y, claro, en función de cómo vaya, la vacuna ahora mismo es lo más importante, en función de cómo vaya la evolución de las vacunas, pues se irán reduciendo las contenciones y las medidas de restricciones y, por tanto, pues la economía irá acompasada su recuperación en función de que vayan pues quitando las restricciones. Yo leía en esta nota de prensa de la Comisión que preveían que en el primer trimestre del 2022 hubiera algunos grupos con algún tipo de restricción, pero de una manera muy reducida. ¿Esto qué quiere decir? Que si ellos mismos lo están fiando al 2022, entiendo que la situación hasta finales de este año no empezaremos a ver la luz. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los 700.000 personas o trabajadores que están en ERTE, pues habrá que ir prorrogándolos, y si no es así, acabarán muchas de las empresas que sostienen a esos trabajadores y que están en una situación de dificultad, pues al final acabarán siendo ERES, acabarán yendo al paro y probablemente la tasa de paro, que ahora está en un 16%, pues probablemente lo que vayamos viendo a lo largo de todo el año 21 es que va a seguir aumentando, ¿no? Y luego, además, que la ejecución de los fondos europeos de los que estamos hablando, yo creo que, y coincido con mis compañeros, que hasta finales del 2021 no van a poder ejecutar. Es decir, si están orientados hacia la creación de empleo y la generación de riqueza y tal, hasta finales del 2021, en el mejor de los casos, no van a poder ser ejecutados. Y siempre condicionado a que esos proyectos efectivamente generen empleo y generen riqueza, porque yo cuestiono un poco lo que comentabas de los drones, no sé cuánto empleo van a crear. Pues imagínate. Pero hay que decir... Sí, José No, Vicente, hay que decir y ser honestos en esta materia de vacunación, que la Comisión Europea no se ha desempeñado bien. Y aunque sea... bueno, creo que también le honra a Ursula von der Leyen que haya reconocido esto precisamente, que no se han desempeñado bien con la contratación de vacunas, ¿no? Se han creído pues las previsiones de producción de las farmacéuticas,
han tenido lío de interpretación de los contratos, han dejado contratos demasiado abiertos, ¿no? Y eso... Superados. Mira, en eso somos diferentes a la izquierda, ¿eh? Nosotros y yo en eso estoy contento de que von der Leyen haya reconocido, ¿no? Oiga, a ojos de todo el mundo, ustedes no se han desempeñado bien, y que lo reconozca, pues es para alabarle, ¿no? Pero no deja de ser que vamos a tener problemas de suministro durante todo el año. Casi para finalizar, porque nos quedan escasamente 5 minutos de programa, yo os diría, o sea, hace poco pues se ha insinuado por parte de la ministra que lleva a su cargo el turismo, de que quizás a principios de Semana Santa se podrían abrir viajes. Luego se está hablando de cara a verano, pero la realidad, ¿a vosotros no os parece que el 2021 es un año de transición? Que aunque no tenemos ese año horribilis que ha sido el 2020, pero que hasta el 2022 e incluso el 2023, desde el punto de vista de la economía en España, va a ser difícil reactivarla. Y ojo, que parte de las ayudas de estos fondos europeos habrá que pagarlas a partir del 2023. Entonces, ¿qué se puede hacer para paliar el desastre que se vislumbra o se avecina? Bueno, va a ser un año... José, Miguel Ángel, perdón. No. Sí, digo... Dime, José. Venga, cualquiera de los dos. Va a ser un año muy, muy, muy complicado. La ministra de Turismo no tiene ni idea, no tiene peso específico en el Consejo de Ministros, ¿no? Venir a decir Semana Santa y a hacer cuando el presidente del gobierno está diciendo que la vacunación del 70% no será hasta final del verano, y eso parece pronto, ¿no? Al ritmo que vamos, es absurdo. Los turoperadores hoy el mensaje que trasladan es, oiga, yo cuando venga voy a venir para permanecer, no vamos a hacer lo del año pasado, de venir y a las 3 semanas tener que cerrar, y el Reino Unido dijo, no, quien vaya a España cuarentena y tal, y arriba y abajo. No, si vengo es para permanecer, si no, me busco otro destino. Y ese es el drama en el que estamos inmersos. El gobierno tendría que estar exclusivamente pendiente de vacunar, porque si no, nos va a pasar que en junio los ingleses estarán todos vacunados, pendientes de venir, y nosotros cerrados, bueno, tendremos un porcentaje mínimamente decente que presentar de vacunación, ¿no? Por tanto, yo en ese sentido, los turoperadores, los operadores de mercados turísticos, el mensaje, y me lo han trasladado esta mañana, es claro. Si venimos es para permanecer, si no, buscamos otro destino turístico que nos dé más garantías. Y esa es la garantía que el gobierno de España tiene que saber ofrecer. Todos sabemos que esto va a acabar, porque al final se conseguirá vencer al virus de una manera definitiva o de una manera suficientemente potente como para que la actividad económica vuelva a los ritmos pasados, ¿no? Eso lo sabemos que va a pasar. El tema es que mientras tanto hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, no se puede estar de brazos cruzados como está este gobierno sin hacer nada, ni se han preparado los proyectos o las ideas para ver qué proyectos se van a financiar con los fondos de recuperación y resiliencia, ni se está ayudando a las empresas. Es que los 700.000 personas que están en ERTE, que decía Alicia, es que hay empresas que están aguantando el ERTE, pero es que cuando acaben los ERTE no van a poder, tienen que esperar unos meses para poder despedir, para poder hacer un ERE, y van a caer. Es que hay gente que no va a llegar al final, hay empresas que no van a llegar al final del vencimiento de los aplazamientos de los ERTE. Da igual lo que los ampliemos, es que al final el resto de gastos hace insoportable la situación, y no se está preparando absolutamente nada. No se está haciendo nada, no se está apoyando a los sectores. Se habla de las empresas solventes a las que hay que ayudar, las que tienen futuro, pero también tenemos que preocuparnos de aquellas otras que van a caer y cambiar la ley para que las quiebras y los concursos de acreedores cambien, porque va a ser un concurso masivo de acreedores de empresas. Esto, la justicia no tiene capacidad para gestionarlo, y la forma en la que la ley permite gestionarlo ahora no es viable para una cantidad tan ingente de concursos como va a acontecer durante este año. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para ir preparando la economía para cuando el virus sea vencido, y no se está haciendo nada. Ese es el drama.
Pues esto ha sido hoy Café de Economía. Yo ahora, cuando me voy a ir a tomar un café, porque después de esta charla de economía, madre mía, cómo se ven las cosas. Alicia, José Vicente y Miguel Ángel, gracias por vuestra presencia una semana más en este Café de Economía, y esperemos que en próxima semana los temas que podamos tocar sean más agradables para nuestro público, porque la verdad que cuando se oyen estas cosas uno se asusta, y si tenemos miedo a la pandemia económica también nos está haciendo mucho daño. Amigos de Factores de Poder, ha sido todo por hoy y ya saben, Café de Economía la semana que viene. Gracias por todos y recuerden que la verdad está de moda en Factores de Poder.